varios puntos de cómo se desarrolla dentro de la iglesia el término Trinidad y quiénes realmente fueron los primeros en usar esa terminología. Y finalmente tenemos dos temas importantes: si existe paganismo en la Trinidad, porque todos los detractores del cristianismo como tal siempre van a decir que la Trinidad es algo pagano, pero si el cristiano no sabe cómo defenderse ante una pregunta de estas, es muy difícil que pueda dar una respuesta y puede ser fácilmente convencido de que la contraparte que está argumentando puede fácilmente convencerlo de que la Trinidad es pagana, y un día presentarse ante el pastor y decirle: pastor, me enseñaron que la Trinidad es pagana y me voy de esta iglesia. Y el último punto es: ¿de qué somos salvos? El orden no altera el resultado, ¿no? Así que podemos empezar de qué somos salvos, porque voy a empezar a hablar precisamente acerca de la salvación. ¿Y por qué de la salvación? Bueno, es un tema importantísimo para la iglesia. La pregunta que generalmente hago cuando inicio esta clase de temas es: ¿qué es la salvación? Este tema, el de la salvación, es un tema bastante extenso y de hecho se divide en muchos temas o subtemas como tales, los cuales nosotros como cristianos tenemos que estudiar con bastante detenimiento. Aunque no es parte del trabajo y del estudio que vamos a hacer de estudiar cada uno de los temas que componen la salvación, voy a hacerlo de una manera muy fundamental, pero que va a ser muy claro para cada uno de nosotros. Además de esto, cuando nosotros estudiamos la salvación y todo lo que esto conlleva, esto nos va a ayudar a nosotros para poder presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que tenemos en nosotros. Primera de Pedro 3:15, por favor. En estos días estaba enseñando sobre precisamente esta temática de la Trinidad y la salvación, y le dije a los hermanos que abrieran en Primera de Pedro 3:15, y me dijo un hermano: oiga, pastor, ¿usted cómo usa ese versículo, no? Porque hasta en la página nuestra del ministerio siempre usamos ese versículo de Primera de Pedro 3:15. Y en Primera de Pedro 3:15, en esta versión que yo tengo, que es la Biblia textual cuarta edición, dice así la escritura: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Este es un versículo que podemos analizar y podemos durar más de 2 horas analizando este versículo, exprimiéndolo y sacándole todo el jugo, pero hoy solamente me voy a concentrar en esto. Si a ustedes les preguntaran la razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿ustedes qué podrían responder? ¿Por qué hay esperanza en ustedes? Porque creemos en Cristo. Vamos a empezar por aquí. Por favor. ¿Alguien aquí en este grupo me puede responder? Si alguien a ustedes les dice: oye, ¿cuál es la razón de la esperanza que hay en ustedes? ¿Ustedes qué dirían? Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo? La vida eterna por Cristo. Vida eterna. Muy bien. Ahora aquí, ¿quién quiere responder en este grupo? Cristo Jesús. Salvación. Bueno, tal vez porque habíamos hablado del tema de la salvación. Pero miren,
aunque no es el tema de hoy, hay algo muy importante, mucho más que haber creído en Cristo, mucho más que tener la salvación. Nosotros tenemos esperanza de que resucitaremos, de que seremos glorificados. Wow. ¿Ves hacia dónde entonces se extiende la esperanza? No es simplemente responder acerca de que sí, Cristo vive en mi corazón, Cristo es bueno, Cristo es perfecto y que algún día resucitaremos, pero hay mucho. ¿Apagué? No. Hay mucho más que eso. Gracias, pastor. Hay mucho más que eso, ¿ves? Entonces, si yo le pregunto a una persona no cristiana cuál es la razón de la esperanza que hay en ellos, yo te aseguro que no me vas a saber responder. Pero tristemente le pregunto a cristianos y tristemente no saben qué responder tampoco. Entonces nosotros tenemos que estar siempre prestos, o sea, listos para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora sí, pregunto acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Supongamos algo hipotético. Usted está en la calle y una persona que no es cristiana le pregunta a usted: señor o señora, ¿qué entiende usted o qué es para usted la salvación? ¿O cuál sería el fundamento de la salvación? ¿Ustedes qué le podrían responder a esa persona acerca de lo que es la salvación? A ver, ¿alguien que me pudiera responder o que quiera responderme? El fundamento en Cristo Jesús. Sí, pero vuelvo a lo mismo de la esperanza. Es mucho más allá. A ver, ¿qué otra respuesta tiene? La esperanza que tenemos de resucitar. Somos salvos O sea, de condenación eterna de la ira de Dios. A ver, otra vez, repita. Somos salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Ok, por ahí vamos. Salvación es mucho más que solamente creer en Cristo, tener a Cristo en mi corazón, tener vida eterna. Es mucho más que eso. Pero el fundamento principal de la salvación como tal es que nosotros fuimos salvos del justo juicio o de la justa ira de Dios sobre la humanidad. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. El mundo y nosotros, ¿sí? Nosotros estábamos antes en el mundo, ¿sí o no? Estamos todavía en el mundo, obviamente, pero ya no somos del mundo, dice la Escritura. Muy bien, cuando usted caminaba sin Cristo y cuando usted empieza a leer la Escritura y empieza a entender y a conocer a Dios, usted descubre que había un juicio sobre usted. ¿Sí lo sabían? Muy bien. ¿Y cuál iba a ser el resultado final de ese juicio para usted antes de Cristo? Condenación. Así de sencillo. Entonces, la justa o el justo juicio de Dios está en estos momentos sobre cada ser humano en la tierra que no ha recibido, creído, confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros hablamos en la teología cristiana y bíblica acerca de la salvación es ser salvo del justo juicio de Dios sobre el pecador. Vuelvo y repito, ser salvo del justo juicio de Dios sobre el pecador. ¿Ves que va mucho más allá de creer en Cristo? Va mucho más allá de ya tener la vida eterna. Lo primero que hizo Dios
cuando nosotros recibimos a su Hijo Jesús, fue simplemente librarnos de ese justo juicio que estaba sobre nuestra vida. ¿Ves la importancia de por qué nosotros cada día tenemos que estar predicando el Evangelio? ¿Por qué tenemos que estar cada día pidiéndole al Señor que nos ayude para que cuando abramos nuestra boca, la boca nuestra sea llena y esta persona a través del Espíritu Santo pueda tener un convencimiento de pecado? Cuando yo pienso acerca de cómo era yo en el mundo y lo que a mí me correspondía por haber sido o ser un tremendo pecador, le doy la gloria a Dios porque Él me rescató de ese justo juicio, me sacó del mundo como tal, me puso en la luz, me sacó de las tinieblas, me colocó en la luz y ya quitó de mí todo juicio, toda condenación. Y cuando usted lee Apocalipsis y ve cómo va a ser el juicio de Dios sobre esta tierra, lo único que nos queda a nosotros es alabanza y gloria a Dios por habernos salvado, no solamente del justo juicio que caerá sobre esta tierra, sino también sobre la condenación que tendrá cada pecador por no haber aceptado y recibido al Señor. ¿Ves entonces que la salvación como tal entonces es el haber sido nosotros salvados del justo juicio de Dios? Pero, ¿qué hicieron ustedes para ser salvos? Nada, ustedes, nada, absolutamente nada. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Simplemente nosotros merecíamos el juicio de condenación como está hoy en día el mundo y aquellos que están alejados de Dios. ¿Y por qué será esto? Para poder nosotros entender el concepto de salvación, de que hemos sido salvos del justo juicio o de la justa ira de Dios sobre cada ser humano pecador, tenemos que volver al huerto del Edén. Ahí fue donde se inició humanamente y físicamente hablando, porque la rebelión ya obviamente venía de antes. Pero básicamente el inicio de la destitución de la gloria de Dios de cada ser humano se inició en el huerto del Edén. Vamos un momentico por favor a Génesis en el capítulo 3, versículo 23. Vamos a leerlo en la versión de la Reina Valera. Para después leerlo en la versión de la Biblia textual. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿A quién sacó? A Adán. Para que labrase la tierra de la que fue tomado. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto que todos estábamos bajo el juicio de Dios. Y este juicio es conocido como condenación, porque Dios condena eternamente y para siempre a la gente en el lago de fuego, que es el que tiene preparados para todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, que no hayan recibido al Señor obviamente, y ahí en ese lago de fuego la gente eternamente arderá, sus almas van a arder eternamente y para siempre. Y a todos los que rechazan obviamente el ser salvos del justo juicio de Dios. Adán pecó. ¿Y qué hizo Dios con Adán? Lo sacó ¿de dónde? Del huerto. Pero ¿de dónde más lo sacó? ¿De qué? De su presencia. Muy bien. Y noten lo siguiente: ¿dónde empezaron a tener hijos Adán y Eva? ¿Dentro o fuera? Muy bien. ¿Será que por algo dice la Escritura en el Nuevo Testamento que todos han nacido destituidos de la gloria de Dios? Ahora sí entendemos por qué todos hemos nacido destituidos de la gloria de Dios.
Todos en Adán y Eva, o en Adán principalmente, pecaron. Desde Adán hasta el último ser humano que esté naciendo en estos momentos en algún lugar de esta ciudad o en el mundo entero, ha traído en sí el pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y esa persona, al estar destituida de la gloria de Dios, tiene todo el justo juicio de Dios sobre él. Por eso vuelvo y repito la importancia de nosotros de estar predicando el Evangelio. Entonces, de acuerdo al relato de Génesis, Adán y Eva se movían en la presencia de Dios. Pero al haber ellos pecado, Dios los expulsó de su presencia, los expulsa de su gloria. Por eso Romanos 3:23 afirma y registra: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces, no hay ni un solo ser humano que haya nacido desde Adán y desde Eva que no haya pecado contra Dios, que no esté destituido de la gloria de Dios. Cualquier ser humano que haya nacido en esta tierra necesita de un Salvador. Necesita de un Salvador. Y el único Salvador es Jesús. No hay otro nombre dado en el cual nosotros podemos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Entonces, quiero hacer un breve paréntesis. Cuando usted habla con una persona, por ejemplo, un católico romano, y usted ya conoce un poco más acerca de lo que es la salvación, usted ya conoce algo más acerca de que todos nacieron destituidos de la gloria de Dios, que todos necesitan de un Salvador, yo pregunto, ¿usted cree que María nació sin pecado? ¿Y por qué no nació sin pecado María? Porque estaba destituida de la gloria de Dios. Y ella misma en el famoso Magnificat dice que necesita de un Salvador. Alaba mi alma, ¿a quién? Al Dios de mi salvación. ¿Ves? Entonces ya tienes otra herramienta para poder defender la posición de que nadie, absolutamente nadie, con excepción obviamente de nuestro Señor, todos nacieron con la simiente de pecado, incluida María, y que ella también necesitaba de un Salvador. Así hubiera sido el instrumento escogido por Dios, necesitaba de un Salvador, porque ella había nacido también destituida, había nacido destituida de la gloria de Dios. Romanos 5:12, vamos un momentico por favor a Romanos 5:12. La Escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Ahí está en la Reina Valera, es muy similar a la textual. Entonces, es muy claro. Por un solo hombre en el mundo, Adán, entró todo el pecado a la raza humana. Y dice la Escritura que también entró la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual del hombre. Porque el hombre nace para morir físicamente, pero nace espiritualmente muerto para Dios. Entonces, la muerte simplemente entró a la humanidad a través también de Adán. Primero los Corintios 15:22, que dice: pero siempre el Señor tiene una promesa. Porque dice la Escritura en 1 Corintios 15:22, porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, esta es a grandes rasgos
la razón por la que Dios desde la eternidad preparó junto con su Hijo el plan de redención para que todo aquel que reciba y crea en el nombre de Jesús sea salvo ¿de qué? Del justo juicio de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la salvación es mucho más que simplemente decir que Jesús ya nos ha salvado, sí, pero ¿de qué nos ha salvado el Señor? De un justo juicio que pesaba y que pesa todavía sobre todo el resto de la humanidad que no ha creído y no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y cuál será el fin de una persona que se muera habiendo rechazado a Jesús? Condenación eterna en el lago de fuego. Ahí arderá eternamente. Entonces, esto es muy serio en cuanto a el trabajo que como iglesia nos corresponde hacer. Hay muchas personas caminando hoy en día en la calle, como nosotros estuvimos una vez, y quiero que siempre lo miren desde esa manera. Esa persona que no conoce de Cristo está caminando hoy en día en la calle, pero el juicio de Dios está sobre ese ser humano. Acérquense, prediquen, hablen de lo que significa el verdadero juicio de Dios sobre ese ser humano. Porque el Evangelio no es simplemente amor. Porque Dios no solamente es amor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Hebreos 9:27, ¿qué afirma? Y este es un punto muy interesante, sobre todo para aquellas personas que creen que van a tener una segunda oportunidad en algún momento después de su muerte. Pero nadie, absolutamente nadie va a tener una segunda oportunidad después de muerto. Porque la Escritura dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? ¿Y después qué? ¿Cuál juicio? El juicio de Dios sobre los pecadores. Si alguien creía o pensaba que alguna vez nosotros podríamos reencarnar, este versículo le sirve también para las personas que creen en la reencarnación, o sea, muchas vidas, como si la vida, según ellos, fuera algo eterno y nunca jamás les tocara enfrentar juicio. Por eso es que ellos viven ilusionados, porque ellos piensan que cuando van a morir o cuando mueren, van a reencarnar, ya sea en un animal, en una planta, en otro ser humano, y nunca jamás van a enfrentarse a Dios. Pero la Biblia dice claramente que va a haber un juicio después de una sola muerte. Muy bien. Entonces, muchos se podrían... vamos a 2 de Pedro 2:9, perdón, porque quiero leer todo. Señor, rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Es Dios injusto? Lo contrario. Esto nos muestra a un Dios como santo, que es de hecho santo, ya que Dios debe castigar al pecador. De aquí deducimos que además de ser santo, Dios también es amoroso, porque presenta una solución al hombre pecador. ¿Y cuál es la solución que le presenta al hombre pecador? El Hijo, Cristo. Muy bien. ¿Por qué causa vino este juicio? Desobediencia. Vamos a ver si es desobediencia. No me miren como extraño. Porque generalmente, sí, nos hablan de desobediencia. Sí, claro. Pero vamos a ver lo que dice realmente la palabra de Dios. Entonces, por lo general, a muchos cristianos les han enseñado que son muchos los pecados del hombre. ¿Sí o no? Muchos son los pecados del hombre, y yo particularmente estoy de acuerdo, claro. Pero
Resulta que la Biblia a mí me enseña que hay un solo pecado para condenación. Y por causa de este pecado, los hombres continúan en sus otros pecados. Vamos un momentico a Génesis. Génesis, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 16. Y después vamos a ir a Juan 16. Es cierto que los hombres han cometido muchos pecados, y lo dice la Biblia: pecados de mentira, pecados de robo, asesinato, fornicación, adulterio. Pero resulta que toda esa gama de pecados tiene una sola consecuencia, y se debe a un solo pecado. Por eso la palabra de Dios en Génesis 2:16 dice lo siguiente: y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del... ¿Sí? Muy bien. Más adelante en el capítulo 3, por favor, en las Biblias de ustedes, algunos tienen un subtítulo que dice la caída. No sé qué nombre tenga la Reina Valera, no me acuerdo. ¿La qué? Desobediencia. Muy bien, desobediencia. Vamos a terminar y yo después les explico lo de la desobediencia, porque esto es interesante. Miren que todo esto tiene que ver con la salvación. Aquí no me he separado del tema. El justo juicio de Dios sobre el pecador. Ya sabemos lo que es la salvación. Hemos visto también la consecuencia de esa salvación. Ahora vamos a conocer la razón de el por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios y el por qué necesitamos de un Salvador para ser salvos de este justo juicio de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Eso fue lo que dijo Elohim, ¿no es así? Pero resulta que aquí la serpiente solamente dio la mitad del argumento de Dios. Dijo: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Hasta ahí llegó. Muy bien. Y la mujer respondió a la serpiente, cosa que no debemos hacer: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol, ahí sí lo vio, que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y dice la escritura, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Pregunto, ¿murió o no murieron? Más bien, ¿no murieron Adán y Eva? Muy bien. ¿Pero espiritualmente? Muy bien. Posteriormente, cuando salen del huerto del Edén, Adán y Eva, ¿no murieron físicamente? Entonces, la muerte espiritual y muerte física. Dicen los eruditos que si se hubieran mantenido en el huerto hubieran vivido eternamente, nunca hubieran muerto, nunca hubieran visto muerte, nunca hubieran visto pecado, nunca jamás en la vida hubieran muerto. Por eso Dios los expulsa del paraíso, porque donde hubieran tomado del fruto del árbol de la vida hubieran vivido eternamente en pecado. Aún Dios es misericordioso para con el ser humano. Pero el punto es, ¿desobediencia o incredulidad?
Desobediencia. Volvamos a recordar el pasaje. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Le dijo que moriría? No, solamente le dio el argumento medio. ¿Y qué le dijo Eva a la serpiente? ¿Que morirían o no? Le dijo, ciertamente moriremos. Cuando Satanás le sembró la duda a Eva en su corazón, y ella vio y escuchó primero a la serpiente decir, no morirán, cuando ella responde, perdón, no morirán, ¿a quién le creyó? ¿A Satanás o le creyó a Dios? Por lo tanto, ¿cuál es el pecado del hombre? ¿Desobediencia o incredulidad? Incredulidad. Nosotros estamos tristemente acostumbrados a muchas iglesias donde hablan siempre de obedezcan, obedezcan, obedezcan. No sea desobediente, obedezca. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes tú obedecer si eres una persona incrédula? Nunca podrás obedecer a Dios. Juan 16, ¿qué dice? Vamos ahora y miremos entonces el paralelo que nos presenta la Escritura con Juan 16. Y ahí vamos a ver el único pecado por el cual la humanidad será juzgada. Y ese pecado como tal es el resultado, o más bien los otros pecados del hombre es el resultado de su incredulidad. Cuando el hombre realmente sea crédulo, dejará de pecar. ¿Qué dice Juan 16? Un momento que ya voy a Juan 16, ya lo voy a encontrar. Muy bien, en el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Aquí está hablando el Señor Jesús, y dice, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros, el Espíritu Santo. Pero si me voy, os lo enviaré. El versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Sigue el versículo 9, pastor, por favor. ¿De pecado por qué? Y el pecado de no creer en el Señor, ¿qué es? Incredulidad. ¿Es desobediencia? No. Incredulidad. Si yo realmente he creído en el Señor, si yo realmente he sido salvo, yo soy una persona crédula. Y por el solo hecho de ser creyente ya, yo voy a obedecer. Porque yo no puedo obedecer sin creer, porque entonces estaría viviendo o pretendiendo vivir una vida de obras, de buenas cosas, de buenas intenciones. Posiblemente, si una persona excesivamente rica decidiera dar todos sus bienes, pero si esa persona no ha creído en su Salvador, esa persona no importa todo lo que él dé, simplemente el justo juicio de Dios sigue estando sobre él, y simplemente cuando muera, si llega a morir sin Cristo, se condenará eternamente. Amados, nosotros no obedecemos porque tengamos miedo de Dios en el sentido de si no obedezco o si no hago esto voy a tener esta consecuencia. Yo obedezco porque yo he creído. Y si la palabra de Dios me dice a mí lo que yo no debo hacer, yo lo hago por creer en Él. Entonces tengo que reflejar a un Cristo verdadero. Tengo que reflejar en mi vida diaria, en ese diario vivir, tengo que reflejar a Cristo, pero porque he creído. No porque quiero ser obediente sin creer en Él. Y el creer en Él es lo que te va a llevar a ti a llevar una vida de santidad y de crecer cada día en Él. Porque si Él dice, no robes, tú sabes que no debes robar, pero lo vas a obedecer porque has creído en Él. No puedes hacer todo lo contrario. Entonces, siempre nos han enseñado
de que son muchos los pecados por los cuales Dios va a juzgar a la humanidad, pero bíblicamente el Señor va a juzgar a la humanidad por un solo pecado, por cuanto no cree en Él. Y nosotros entonces como cristianos tenemos que estar predicando el Evangelio al mundo. Arrepiéntanse, ¿sabes? Si no te arrepientes te condenas. ¿Y la respuesta de la gente cuál es? ¿Quién eres tú para decirme que me voy a condenar? Si es que yo creo en Dios. Y yo le digo a la gente, muy bueno, ¿cree usted en Dios? Lo felicito. Usted no se diferencia de los demonios. Porque los demonios también creen en Dios. Pero por el hecho de creer en Dios no significa que ellos van a ser salvos. De hecho, ni siquiera cuando confesaron que Jesús es el Hijo de Dios, indicaría de ningún modo de que ellos efectivamente son salvos. Creer y no creer es donde está el meollo del asunto de la salvación. Entonces, como habíamos visto inicialmente, el primer pecado fue por incredulidad. Si Eva hubiera efectivamente creído las palabras que ella dijo, porque tristemente las dice Eva, no se las dice el diablo. Si Eva hubiera creído esas palabras que Dios le dijo a ella, ella no hubiera pecado si realmente hubiera creído en Dios. Pero no creyó en Dios y vio la fruta deseosa, la comió y efectivamente murió. Espiritualmente fueron sacados de la presencia de Dios, destituidos de su gloria, porque dice la Escritura que Dios caminaba con ellos. Esa es de la gloria de la cual nosotros fuimos destituidos. Entonces, pero creer en Jesús no solamente es creer en un hombre perfecto. No es solamente creer en que Jesús fue un hombre bueno o que Jesús hizo muchos milagros. Si ustedes no creen en las palabras de Jesús, están condenados. Porque Él dijo quién era. Y Él dijo para qué había venido al mundo. Y Él dijo que es Dios encarnado. Y si yo creo solamente en un Jesús perfecto, pero no creo en las palabras que Él dijo, no soy o no seré salvo. Si yo puedo caminar en este mundo como un cristiano aparente, creyendo en todos los milagros que Jesús hizo en esta tierra, pero si no creo en todas las palabras que Él dijo, simplemente no soy salvo. No soy un real cristiano, ni soy un cristiano verdadero. Muy bien, con esto voy a cerrar todo el aspecto del pecado como tal. Vamos un momento, por favor, a Romanos 3:9. Entonces, la incredulidad fue el pecado de Adán y Eva. No le creyeron a Adonai Elohim de que morirían. Y a partir de ese pecado de incredulidad, todos quedamos bajo pecado. Romanos 3:9 así lo afirma. Dice la Escritura, entonces ¿qué? ¿Somos mejores? En ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado. O sea, toda la humanidad, judíos y gentiles, están todos bajo pecado. Los judíos no se salvarán por la ley. Los judíos no se salvarán por su linaje. Los judíos no se van a salvar porque son la nación escogida de Dios, Israel. Si los judíos no creen en Jesús, simplemente estarán condenados. Un gentil, ¿quién es un gentil? Nosotros, muy bien. Los que éramos, ahora somos un solo pueblo, judíos y gentiles, pero los que hemos aceptado al Señor. Entonces,
Los gentiles que no están bajo el nuevo pacto, que no han creído todavía en el Señor Jesús, que están muertos en sus delitos y pecados, también tienen juicio condenatorio sobre sus vidas y vida eterna separadas de Dios e irán definitivamente al lago de fuego. ¿Qué dice Gálatas 3:22? Para que entendamos lo que significa estar todo bajo pecado, porque Dios lo encerró todo bajo pecado. Dice la Escritura: pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada ¿a quién? A los que creen, a los creyentes. Entonces, la promesa de la fe de Jesucristo es dada solamente a los que creen. Al creer y recibir a Jesús como Señor por fe, por gracia, el pecador es salvo del juicio que estaba sobre esa persona. Y con esto termino esta primera parte. ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero, salvación. ¿Qué es salvación? A grandes rasgos. Salvación es ser ¿qué? Librados, salvos del justo juicio de Dios. Muy bien. Buenos esos alumnos. Ok, tenemos entonces ya la definición real de lo que es salvación. ¿Está claro entonces? ¿Cuál es entonces el mayor pecado o el pecado por el cual Dios va a juzgar a la humanidad? Incredulidad. Muy bien. ¿Por qué causa vino este juicio? Por la incredulidad de Adán y de Eva. Y todo eso llevó una consecuencia, el ser destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Y en quién, únicamente en quién se encuentra salvación? ¿En la iglesia cristiana? No. ¿Se encuentra la salvación en la católica romana? No. ¿Se encuentra tal vez en el obispo más grande que pueda tener el cristianismo? Tampoco. La salvación solamente la encuentras en Jesucristo, el único que nos libra a nosotros del justo juicio de Dios. Y en la segunda parte vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta? Y nos damos unos minutos de receso. ¿No tienen preguntas? O el profesor es muy bueno o los alumnos son excelentes, ustedes dicen. Muy bien. ¿A comentar? Siempre que yo le digo a un católico, Sí. diga que hablo de la palabra, dice, no, yo creo en Dios, porque todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces, esa es la respuesta que siempre ellos nos dan. Sí. Que todos somos hijos de Dios porque eso no es lo creo y así siempre nos contesta. Bueno, hay una cosa que es muy importante que yo generalmente le explico a una persona cuando me dice que él es hijo de Dios, aunque yo sé que no es hijo de Dios. Yo le pregunto, bueno, en cierto sentido, Dios como creador suyo, usted puede considerar a Dios como hijo de Él. Ahora, pero le pregunto, ¿cuál es la relación que usted tiene con Dios? ¿Una relación como hijo creado o una relación como hijo aceptado? Porque los judíos decían que eran hijos de Dios, ¿o no? ¿No decían que Dios el Padre era el Padre de ellos? Pero hay una gran diferencia entre una relación filial con Dios y una relación como creador. De hecho, yo creería que no existe ninguna relación entre una criatura y su Dios creador. Porque si realmente hubiera alguna relación entre una criatura creada y Dios como su creador, le haría falta algo a esa supuesta relación, y es la persona del Hijo. Porque ¿cómo puede una persona destituida de la gloria de Dios tener una relación con Dios? ¿Usted cree que pueda?
No, no puede. Sí, porque yo también creo al ángel ese que se convirtió en el diablo. Al ángel que se convirtió en el diablo. Perfecto, sí. Listo. Sí, claro. Entonces nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en el punto acerca de que la única manera de que nosotros somos hijos de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra. Ahí no hay escapatoria. Relación con el Hijo. En el pasaje del rico y Lázaro, el Señor le dice al rico, estando en el infierno, le dice hijo. Sí. Le dice hijo, pero lo que usted acaba de explicar ahorita, o sea, simplemente era una creación, más no fue salvo porque nunca aceptó ser salvo, nunca aceptó tener una relación con Dios. Nunca aceptó al Mesías de ellos. ¿Okay? Nunca lo aceptó. Y lógicamente cuando él muere, al único lugar donde va es al Hades o al Seol propiamente dicho. Y ahí estaba en condenación como Ahí tal. estaba en el infierno. Exacto, exacto. Sin embargo, el Señor le dice hijo, pero ¿en dónde se encontraba ese hijo? Condenado eternamente. Pero solamente vuelvo y repito, porque es que los hebreos sí tenían una concepción bien clara de la relación que ellos tenían con Dios el Padre. Por eso cuando el Señor Jesús dijo que el Padre y yo uno somos, o cuando Él dijo que soy hijo que Él es hijo de Dios, ellos quisieron apedrearlo, porque ellos no tenían esa relación. Un judío nunca llamaba a su padre padre directamente. En ese mismo pasaje, él dice claramente que a él le testificara. Claro, porque ellos tenían a Moisés y a los profetas. ¿Y qué hablaban de Moisés y los profetas? ¿Hacia quién apuntaban? ¿Hacia Jesús? Todos apuntaban hacia Jesús. Un judío nunca fue salvo por guardar la ley. David no fue salvo por guardar la ley. David fue salvo simplemente porque creyó, así como Abraham, Moisés, etc. Vamos a reforzar con dos pasajes, como acaba de decir el pastor. Búsquese Génesis 19 para ayudar un poco también. Gracias, pastor. Sí, tranquilo. Génesis 19, 14. Vamos a poner este pasaje. Génesis 19, 14. Entonces Lot salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que, ¿qué dice? Pregunto, ¿creyeron o no creyeron? ¿Qué pensaban de las palabras de Lot? Que estaba bromeando. ¿Cierto? Esta versión, sí. Que estaba jugando, ¿no? Les pregunto, ¿los quemaron o no los quemaron? Pero fueron condenados por incredulidad. Vamos entonces a otro pasaje, a Génesis 6, el diluvio, ¿se acuerdan? Pero para explicar Génesis 6 tenemos que ir a segunda de Pedro 2.5. Vamos allá, primero a segunda de Pedro 2.5 para ir al punto central. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Pero qué dice de Noé? ¿Pregonero de qué? De justicia. O sea, ¿qué hizo Noé en su generación? Pregonó. ¿Qué pregonó? ¿Cuál era el mensaje? Era uno solo, Salvación. ¿cierto? Amén. Ahora, fueron condenados por agua. Escucha lo que le voy a decir. Por no creer. ¿A quién? A Noé. Al mensaje. Y los habitantes de Nínive creyeron. ¿A quién? Y en base a lo que Jonás dijo y ellos le creyeron, ellos actuaron, o sea, obedecieron en base a lo que creyeron. Amén. Miren, el concepto está claro, o sea, son condenados por no creer. Los de Sodoma y Gomorra se burlaron. También los que estaban alrededor de Noé, cuando estaba el proyecto del arca, ¿qué pasó con eso? Porque no creyeron. O sea, toda la escritura tiene su propia explicación. Para reforzar, Amén. es condenar por no creer. Y creyó Abraham. Y le fue contado, pero por creer. Porque vamos a enfatizar, tú no puedes obedecer lo que tú no crees.
Amén. Si tú no le crees a tu padre o a tu madre, tú no vas a obedecer. Entonces, si no le creemos a Dios, ¿cómo vamos a obedecer a un ser del cual no le creemos? Lo que dice ahorita el pasaje, Eva no le creyó a Dios. Eva creyó lo que el diablo le dijo. Y esa es la condenación. Amén. Amén. Añaden esos pasajes a la lectura. Amén. Gracias, pastor, muy amable. ¿Unos minutos? Vamos a darnos, por favor. Y así, exacto, aprovechamos y saludamos al hermano Donaldo Barreto. Que aparece en el nombre del antiguo pacto del Mesías, de Yehoshua o Yeshua. Y esos radicales en los nombres hebreos, por ejemplo, la palabra José o Josué, es Jehová es salvación, es el término. Pero fíjense que también tiene que ver con ser libertado. En la antigüedad, cuando un ejército dominaba un país, se llevaba gente cautiva, o sea, los llevaba a otra tierra. Y cuando alguien los libertaba, era un libertador. Eso fue lo que fue Moisés para Israel. Fue un salvador. Para ellos, él fue un salvador. Pero para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, explicando un poquito la parte de la raíz hebrea de salvación. Y en el nuevo pacto la usa el griego soter, en la palabra salvador, o soteria, la palabra salvación, en el griego, que es un poco más conocido. De pronto el hebreo, como es un poco más antiguo, se desconoce mucho acá. Y menos estudiado. Así es. Sí, entonces, como decía el pastor, salvar, liberar, socorrer. Eso ya lo hemos sido nosotros. Hemos sido salvados, liberados, y hasta el Señor nos ha socorrido y nos sigue socorriendo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a seguir entonces un momentico ya hasta lo que haga falta, las 8:30. Ahora, ya hemos visto por qué la salvación, qué es la salvación y la importancia que de ahora en adelante, cuando nos pregunten, sabremos dar o tener una razón más acerca de la razón de la esperanza que hay en nosotros, acerca de esa esperanza que es tan importante. Porque a veces los cristianos se quedan como que sin respuestas a ciertas preguntas. Pero si tenemos las herramientas suficientes, vamos a saber defender la fe. Y vamos a dar siempre, como dice Primera de Pedro 3:15, razón de la esperanza que hay en nosotros. Muy bien, vamos a hablar de la necesidad de su sacrificio y de lo que éste representa. O sea, cuando hablo acerca de la necesidad de su sacrificio, estoy hablando acerca de la necesidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder comprender la necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz, debemos remontarnos primeramente al viejo pacto. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto el sacrificio de animales indudablemente era simplemente como una sombra de lo que habría de venir, en este caso nuestro Señor. Desde el mismo momento en que el Señor, Dios Todopoderoso, plantó un huerto en Edén, al oriente, como dice Génesis 2:3, a partir de ese momento, como tal, el Señor muestra a Adán y a Eva lo que ellos tienen que hacer para poder acercarse a Dios. No sé si han pensado en alguna ocasión en este pasaje, pero vamos un momento a Génesis 2, por favor, en el versículo 3. Ok, el versículo 2:3 habla del momento, en que el Señor planta el huerto en el Edén, ¿correcto? Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Está hablando el capítulo 2, de todo lo que Elohim había completado. Posteriormente
habla acerca del momento en que Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, y donde habla acerca del momento en que colocó al hombre ahí, después la creación de Eva, después habla la palabra de Dios acerca de la manera como ellos pecaron, en fin. Pero hay una parte muy importante de todo este pasaje que yo les quiero leer, que es el que está en el capítulo 3, por favor. Versículo 13, no. Lo que pasa es que vamos primero al 7, cuando ellos hicieron el intento de cubrirse. de cubrirse. Amén. Gracias, pastor. El 7. Muy bien. El 7. Génesis 3:7. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Noten, el hombre trata de cubrirse por sí mismo. De alguna manera se vio desnudo y quiso hacer una obra él mismo para poder cubrirse porque estaban desnudos. El 21. Vamos, Al 21. 20, no, el 21. El 21. Ahora, miren esto tan interesante. ¿Qué vimos nosotros en el versículo 7? Cómo Adán y Eva cosieron unas hojas y se vistieron ellos mismos. Pero ahora notemos lo que dice el versículo 21. Y dice el versículo 21, y Adonai Elohim hizo ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. ¿Quién vistió entonces a Adán y a Eva? ¿Ustedes se pueden imaginar esa escena? No el sacrificio todavía. Los vistió. O sea, básicamente fue como decirle a Adán y a Eva. Bueno, ustedes han visto o han vestido a algún niño, ¿no es así? ¿Qué le dicen al niño? Mi amor, levanta los bracitos, levanta la piernita, ponte aquí, súbete el pantaloncito. ¿Y quién se lo sube? ¿Él o tú? Uno se lo sube. Ahora, el punto es el siguiente, miren la misericordia de Dios con Adán y Eva. Él no le da a ellos algo y les dice, cojan ustedes y vístanse. No, Él los cubre, los viste, como se viste a un niño. Pero, para que Dios los vistiera con túnicas de pieles, ¿qué tuvo que haber sucedido en ese huerto? ¿Ah? Un sacrificio. Tuvo que haber un derramamiento de sangre para que esa piel de ese animal, que es prefiguración del Cordero, sirviera como ejemplo para que Adán y Eva vieran cómo ellos debían acercarse a Dios. Y también obviamente está el concepto aquí bien claro de que el hombre jamás por sus propias obras podrá vestirse o permanecer vestido delante de Dios si no es Dios mismo quien lo viste. Entonces, este sacrificio es clave para poder entender posteriormente lo que habría de venir en Cristo Jesús. Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué no existía? No había remisión de pecados. No podía haber remisión de pecados. En el Antiguo Testamento los pecados de los israelitas solamente eran cubiertos. Los pecados de Adán y de Eva, y a la manera como ellos y los hijos de ellos siguieron haciendo sacrificio, solamente servía para cubrir sus pecados. Pero cuando llegó el Cordero Real, el verdadero, Él no cubrió, Él quitó absolutamente todos los pecados de la humanidad. Entonces, ¿quién fue escogido? Ahora sí, desde antes de la fundación del mundo, para que fuera un sacrificio perfecto. Cristo.
desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad, en la eternidad misma, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos, entregaron al Hijo. Primera de Pedro 1, versículos del 18 al 20, ¿qué dicen? Entonces, indudablemente había una gran necesidad por un sacrificio perfecto y lo que éste realmente representa en la vida de nosotros. Cuando tú te pones a meditar, ojalá que llegaras a casa y pensaras y meditaras en todos los pasajes de la Escritura que hemos podido ver en el día de hoy, muy rápidamente le pudiéramos realmente dar la gloria y alabanza a Dios, porque si no hubiera sido por ese pacto desde antes de la fundación del mundo, simplemente no podría haber nada hoy en día. ¿Ok? Primera de Pedro 1, 18 al 20, ¿qué dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hasta ahí, pastor, un momentito, disculpa, regresa. Miren esto tan interesante. Cuando tú lees la Escritura, cuando tú, estos conceptos que está hablando la palabra de Dios, tú los tomas y dices, wow, yo fui rescatado de una vana manera de vivir. Gloria a Dios por eso. Dice la Escritura más adelante que esa vana manera de vivir, ¿de quién la recibimos nosotros? De nuestros padres. Porque nuestros padres también vivían una forma vana de vida. Ellos no podían darnos a nosotros lo que ellos no tenían. Por eso nosotros como padres ahora le tenemos que dar a nuestros hijos no una vana manera de vivir, sino una verdadera manera de vivir, para que ellos realmente puedan ver en el Cristo el único que les puede salvar el día de mañana. Y más adelante dice que la manera de nuestros padres, ¿cómo era? Corruptible, o sea, tenía fin, era corrupción como tal. Sigue más adelante, por favor, pastor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hoy en día nosotros hemos sido rescatados de esa manera de vivir. ¿Por qué? Con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque si te recuerdas, el versículo anterior habla de cosas corruptibles que estaban contaminadas. Y el último versículo, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el plan de Dios no fue un plan como que hubiera sacado Dios tal vez de su manga, o que tal vez hubiera dicho en el huerto del Edén, hay que resolver este problema de alguna manera y entonces vamos a establecer este tipo de sacrificio. Dice la Escritura claramente que desde antes de la fundación de este mundo, ya ellos, el Señor, se había entregado en un sacrificio vivo. El Hijo se había entregado desde la fundación del mundo. El Hijo no se entregó aquí en la tierra solamente en un momento determinado, en un año 30 después de Cristo. Desde antes de la fundación del mundo ya había sido escogido como un cordero sin mancha. Entonces, el cordero sin mancha ciertamente fue escogido antes de la fundación del mundo. Su sufrimiento no fue algo inesperado, o su sufrimiento fue algo improvisado, o su sufrimiento fue posiblemente algo de lo cual el Hijo no tenía ni siquiera conocimiento. Claro que sí tenía conocimiento. Él sabía quién era. Él sabía que Él era el Cordero inmolado que habría de morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. ¿Ves lo importante? Porque es recibir a Cristo, creer en ese sacrificio. Esto no fue algo inventado o sacado de la nada.
¿Y hubo un sacrificio en el paraíso? Sí lo hubo, ya lo vimos nosotros en las Escrituras. Inmediatamente después de la caída, Dios les enseña a Adán y a Eva cómo debía el hombre acercarse a Él. Todos los habitantes de la tierra, y antes de que fuera dada la ley a los israelitas en el monte Sinaí, debían haber seguido las enseñanzas de los primeros padres. Génesis 8, 20, 21 habla de que Noé no desconocía esta enseñanza transmitida por Adán a sus descendientes. ¿Por qué? La Escritura dice que Noé sacrificó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar, es decir, sacrificio que sube en forma de humo. De igual manera, y después de Noé y hasta la ley, todos aquellos que querían acercarse a Dios debían ofrecer sacrificios u holocaustos para no ser destruidos. De esta forma, en el viejo pacto o en el antiguo pacto, Dios requería sacrificios de animales, porque entre otras cosas tenía que demostrar la severidad del pecado, el costo de la rebelión contra Dios, la muerte que trae consigo el pecado y el precio que debía ser pagado para que los pecadores fueran redimidos, o en palabras sencillas, rescatados. Estos sacrificios servían como un tipo de parámetro de sustitución. Por eso el Señor Jesús nos sustituyó. Nosotros fuimos sustituidos en la cruz. Ese pecado, ese juicio que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario fue hecho solamente por Jesús. Él fue nuestro sustituto como tal. Por eso vamos a leer ahora Hebreos 10:4, pastor, por favor. Todo esto era simplemente una sombra de lo que habría de venir. Después de todo, como les habíamos dicho ya anteriormente, la sangre de los animales no podía limpiar el pecado. Hebreos 10:4 dice: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así es. Por eso Dios se hartó de los sacrificios de animales. Se cansó. ¿Y sabes? A lo mejor, digo yo, Dios no está cansado con nosotros. Pero yo pregunto, ¿qué hemos estado haciendo con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué tan importante es ese sacrificio en nuestras vidas? Dios un día se cansó. ¿Y sabes por qué se cansó? Porque los judíos cogieron eso como un deporte, una expresión. Hoy peco, llevo el sacrificio al altar y mi pecado es cubierto. Pero ¿sabes algo? No había cambio en su corazón. Nosotros no podemos jugar con una salvación tan grande. Nosotros tenemos que guardarla, cuidarla con temor y con temblor. Porque el sacrificio de Jesús nunca lo tomemos tan livianamente. No crean ustedes que Jesús, hombre, le fue fácil llegar a la cruz del Calvario. No, porque es que como Él es Dios, entonces para Él no le era imposible. Él sufrió. Él tuvo aún temor. Pero tenía que cumplir lo que ya habían establecido en la eternidad juntamente con el Padre. No seamos como ese pueblo rebelde que fue Israel. Meditemos realmente en nuestro corazón todos los días acerca de este grande sacrificio, de este derramamiento de sangre que permitió el que ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo fuera rasgado, y hoy en día nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo, o más bien estamos sentados en lugares celestiales. Pero si no lo miramos desde ese punto de vista, seguiremos llevando una vida de cristianos carnales, podría ser. ¿Cómo es nuestra vida cada día? ¿Qué hacemos nosotros con ese sacrificio? ¿Realmente lo hemos valorado en nuestra vida como cristianos?
Indudablemente, hoy en día, para que nosotros podamos estar totalmente convencidos de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, tenemos que aprender a tener una relación muy íntima con nuestro Señor. Yo le decía al pastor, y voy a hacer un breve aquí antes de hablar un momento acerca del siguiente punto, y con esto termino. Nosotros con mi esposa hemos estado en muchos lugares, en muchas iglesias, en algunas ciudades de Colombia, y a veces cuando le preguntamos a los hermanos acerca de esta salvación tan grande, encontramos respuestas que le duelen a uno. Hay personas que no saben quiénes están, hay personas que no saben quiénes son en Cristo Jesús. No saben, no están ni siquiera seguros de su salvación. Y la única manera como nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación es entender y conocer más a Dios. Desde el mismo principio de lo que hizo allá en Génesis. Y ver cómo finalmente todo ese trabajo bien establecido, perfecto, en toda su soberanía pudo llegar finalmente y cumplirse en el Hijo. Y saber que todavía, aún cuando ya se cumplió, nosotros todavía vivimos una esperanza de que seremos resucitados, de que seremos glorificados. Y esperaría que todo lo que uno ha enseñado, ojalá haya sido alguna vez realmente adquirido para que sirva, para que ustedes crezcan cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente con esto termino. Con la muerte de Cristo se estableció un nuevo pacto. Hebreos 9:15. Hoy en día nosotros tenemos un nuevo contrato con Dios, en el que Dios nos da la justicia de Cristo y nos libra del juicio eterno. Dice la Escritura, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Entonces, una de las razones por las cuales es importante conocer acerca de esto es lo que el sacrificio de Jesús representa en nuestra vida, que no solamente fue algo que podamos tomar nosotros con liviandad o que podamos tomar muy a la ligera. Nosotros ya hoy en día tenemos una herencia y esta herencia es eterna. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. No, Filipenses 3:9. Muy bien. Y ser hallado en Él como no teniendo, sino que es por la ley, sino la que es por qué, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nuestra propia justicia es, recordando el caso de Adán y de Eva, que trataron de vestirse con sus hojas, con las hojas. Eso es la propia justicia. Y muchas personas se visten hoy en día con obras, como si eso de alguna manera les sirviera para la justicia. Y hay muchos cristianos que han dejado la fe, pero que viven muchas obras. Y nosotros no podemos dejar ni permitir que la fe en Cristo jamás sea puesta a un lado para pretender vivir por obras nuestras. El cristiano es salvo por fe, nada más. Siempre en la vida de un creyente las obras van a seguir la fe. Nunca las obras serán antes de la fe, ni las obras nos servirán jamás para sostener la salvación que ya el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Aquí cierro con este simple comentario. Espero
de todo corazón que hayamos podido entender realmente en el día de hoy lo que es la salvación. Sé que no tuvimos más tiempo, pero mañana vamos a hablar un poco más de otros temas. Pero por favor, hermanos, el sacrificio de Jesús no lo tomemos tan a la ligera. Meditemos diariamente en lo que Él ya hizo por nosotros. Vivamos realmente con un corazón quitado, el prepucio de nuestro corazón, para que siempre estemos con Él en todo momento, en una comunión íntima con nuestro Señor, para poderlo entender, conocer, amarlo por todo lo que ya hizo por nosotros. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención, mis hermanos. Pastor, muchas vamos gracias. a orar. No se puede ir sin orar, hermano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie.